campos vectoriales. De campos vectoriales, básicamente lo que habíamos conversado es, habíamos hablado sobre el límite, ¿no es cierto? Decíamos que el límite se lo hace componente a componente, la continuidad igual, componente a componente. De nuevo, ¿no es cierto? Calcular el límite se lo haría por definición o por definición de sus componentes, lo que es complicado, ¿no? Entonces vamos a utilizar más bien límites iterados para tratar de ver si el límite existe o no y ya que no lo calculamos, al menos ver si va a existir o no. Ahora, para la continuidad lo mismo. Después habíamos hablado de derivada. Y la derivada de nuevo, lo mismo. Para la derivada tengo dos opciones. Puedo hacer la derivada componente a componente con el gradiente o puedo de una vez hacer la derivada. Eso quiero ver si les expliqué, déjenme ver. Puedo hacer de una vez la derivada con el jacobiano. Ya. Y justo aquí hablaba de la derivada en un punto, ¿no? Entonces veíamos que la derivada de un campo vectorial en un punto también es un campo vectorial que depende de quién. Depende de la dirección. Listo, entonces hablamos de la diferenciabilidad. De la diferenciabilidad les decía que no vamos a hilar muy fino con ese tema. Hay una definición para la diferenciabilidad, sí, un límite. No es muy complicado, la verdad. Sin embargo, el objetivo principal de saber si un campo es diferenciable o no es justamente poder decir que el gradiente existe, que es continuo, que hay un límite. Entonces, no es de mi interés ahora calcular si un campo es diferenciable o no en un punto, sino más bien saber que es diferenciable para poder usar el gradiente, ¿sí? Entonces ahora sí, vamos a hablar de algo recurrente, que es la regla de la cadena. Y aquí vienen algunas cosas interesantes, ¿no es cierto? Lo que les quiero recordar de la regla de la cadena es justamente cuando nosotros tenemos una función f, ¿no es cierto? Que va de R, de RA en RQ, y después tenemos una función G, un campo, ¿no? Que va de R, ya vamos a ver que no es necesariamente un campo, sino cualquier cosa, de RP en RA. Entonces, el momento en que nosotros cumplimos esto, a nosotros se nos forma una nueva función que es de f compuesto por g, hacemos la composición, ¿no es cierto? Que iría desde RP hasta RQ. Noten que no necesariamente estos tienen que ser campos vectoriales, ¿sí? El valor de A, P y Q puede ser cualquier cosa. Todos podrían ser 1, por ejemplo, y estuviéramos hablando de funciones escalares. Este podría ser un campo vectorial y este de acá podría ser una trayectoria. Es decir, ya ahorita, una vez que hemos llegado a estudiar campos vectoriales, estos pueden ser cualquier cosa. Recuerden, ustedes cuando estudian funciones escalares, estudian la composición de funciones escalares. Claro, ¿por qué? Porque no conocen las demás. Cuando yo hacía la composición con campos escalares, ¿no es cierto? Y decíamos f desde RA o desde Rn hasta R, yo les decía, vamos a hacer la composición con alfa, que va desde R hasta Rn. Y les decía, ustedes podrían preguntarse por qué obligatoriamente uso R aquí. Cuando estudiaba campos escalares utilizaba R aquí porque no conocía más. Pero ahora que conozco campos vectoriales, yo podría utilizar aquí RP. ¿Sí? Y el resultado sería una función que va de RP en R, es decir, un campo escalar. ¿Sí? Entonces, ahora que conocemos campos vectoriales, esta composición puede ser de cualquier tipo de funciones siempre y cuando se cumpla esto de aquí. Entonces, vamos ahora a hablar de la regla de la cadena para campos vectoriales y luego voy a tratar de generalizar un poquito. ¿Sí? Entonces, veamos. Sea F un campo vectorial que va desde omega 1 de RA, ¿sí? Vamos a más o menos a poner en contexto lo de la derecha, RA hasta RQ, y G que va desde omega de RP hasta RQ. Veamos.
tal que G es diferenciable en A, es diferenciable en X, pongamos, en X elemento de omega, y F es diferenciable en G de X elemento de omega 1. Aquí me falta algo. Espérense un ratito. Aquí debería poner con el recorrido de G un subconjunto del dominio de F. Claro, si voy a hacer la composición, de funciones, esta imagen que sale aquí, que le voy a evaluar en F, deberá poder ser evaluada en el dominio, pues. Si el dominio, qué sé yo, son los reales positivos, hablando de funciones escalares, y yo tengo acá un real negativo, no podré evaluarle acá arriba y no va a funcionar la composición. Entonces tenemos que garantizar que en la composición el recorrido de G es, aquí estoy mal yo, RA es aquí, RA, ¿ya? El recorrido de G es un subconjunto del recorrido del dominio de F, ¿ya? Ahora sí, G es diferenciable en un punto X de su dominio y F es diferenciable en G de X, que sabemos que G de X es parte del dominio de F. Entonces tiene sentido lo que estoy diciendo. Entonces, en ese caso, la composición F o G es diferenciable en X. Noten ustedes que X pertenece al dominio omega, es decir, X pertenece al dominio de G, claro. Al dominio de G, acá tengo, acá tendría G de X. Acá arriba entra G de X y acá tengo F de G de X, que es básicamente la composición F o G. ¿Ya? Y acá tengo F o G, que va desde RP hasta RQ. Y aquí tendría A, ¿no? Acá tendría A y acá tendría X más bien. Aquí tendría X y acá tendría F o G de X. Que es lo mismo, ¿no? F o G de X es como decir F evaluada en G. Esa es la composición, ¿no? Que es la de acá arriba. ¿Ya? Entonces miren que X pertenece al dominio de G, a RP. Y justo lo que dice acá, ¿no? X pertenece a omega, que es el dominio de G. Listo, entonces F es diferenciable en X y se tiene la regla de la cadena justamente aquí, que es la siguiente. F o G en un punto X, si ustedes derivan esto, les queda la derivada de F evaluada en G de X por la derivada de G en X. Miren que es la regla de la cadena, ¿no es cierto? Derivada de una composición es derivada del primero igualada en el segundo por la derivada del segundo, ¿no? Ahora, esto puede ser escrito también en contexto como, cuando yo veo derivada de un campo vectorial, yo puedo pensar en la matriz jacobiana. Entonces, la jacobiana de la composición F o G en X es igual a la jacobiana de F en G de X por la jacobiana de G en X. ¿Ya? Y ahí tienen ustedes, obviamente, este de aquí es un producto matricial. Esta igualdad siempre lo que me dice es que yo puedo encontrar la derivada de una composición por dos lados. Yo puedo primero componer, ¿sí? Y después de componer, derivar. O podría primero sacar las derivadas de f y g y multiplicarles, ¿sí? Ahora, el rato que uno de estos dos fasa, es decir, digamos que no hay la jacobiana de G, eso no quiere decir que no hay la jacobiana de la composición. Ojo, insisto con esta idea. El hecho de que en la regla de la cadena la derecha falle, no quiere decir que este término en la izquierda también va a fallar, ¿sí? Si uno de estos falla, simplemente quiere decir que no puedo aplicar la regla de la cadena.
no quiere decir que la derivada de la composición no existe. Cuando hicimos nosotros composición de campos de trayectorias, me parece, justamente hace un ejemplo yo en el que uno de estos dos fallaba, pero a pesar de eso la composición sí tenía derivada. ¿Sí? Y es que, claro, la fase de uno de estos no implica que la derivada de la composición no existe. Solo quiere decir que no puedo aplicar la regla de la cadena. Ahora, veamos un ejemplo de esto. Y aquí, déjenme ver si primero les explico. Ya, bueno, ya voy a regresar a esta expresión porque hay algo importante sobre eso que quiero conversar. A ver, ahora, hagamos un ejemplo. Pensemos nosotros en algo sencillo, un campo F que va desde R2 hasta R2, que depende de S y de T, y que va, qué sé yo, a ST y S cuadrado menos T cuadrado. Y usemos un campo G que va desde R3 hasta R2, que depende de X, Y y de Z, y que por acá tenemos X, Y, Z, y la segunda componente pongamos Z cuadrado. ¿Ya? Algo así, facilito. Miren ustedes, voy a demostrar aquí la regla de la cadena, es decir, vamos a verificar. Claro, acá la pregunta es diferenciable. Sí, sí son diferenciables. Aquí solo viendo que son funciones polinómicas, sí, ya puedo hablar de diferenciabilidad, de aproximación lineal, puedo decir que existe el jacobiano, sí, no hay ningún problema aquí. Entonces, vamos a verificar que si hacemos nosotros la composición f o g y le sacamos la matriz jacobiana a esta, es decir, la derivada de f o g, va a dar lo mismo que sacar la jacobiana de f, evaluarla en g y multiplicarle por la jacobiana de g, justamente, bueno, cuando digo x, realmente debería ser aquí x y z, aquí ya no me alcanza. Bueno, no sé por qué no se borra. Ay, sí, jacobiana de g. Entonces empecemos por la composición. Claro, algunos me van a decir, y eso siempre pasa en regla de la cadena, decimos, pero profe, está mucho más fácil hacer la composición primero. Claro, podríamos hacer la composición primero, pero hay veces que no es tan fácil la composición. Habrá que ver, habrá que ver. Claro, aquí a primera vista es mucho más fácil hacer primero, miren, la composición F o G, saber que la composición F o G va de R3 en R2, que es esto, ¿no? Que va en este sentido. Y justamente de quién va a depender es de X, de Y de Z. Y acá podemos nosotros hacer la composición y decir, a ver, el rato que yo voy a hacer la composición de F con G, quiere decir que necesito dos variables que van a ser ahora estas dos. Esta va a ser las veces de S y este de T. Claro, esto es un poco rudimentario para explicarlo así, pero bueno, si entendemos y nos ayuda, está bien. Acá en F su primera componente es el producto de S con T, es decir, X, Y, Z al cubo. ¿Ya? Y la diferencia de cuadrados es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Listo. Y ya tenemos nosotros ahí la composición. Por otro lado, nosotros podríamos sacar la matriz jacobiana de F en cualquier punto ST. ¿Cuál es la matriz jacobiana de F en cualquier punto? La matriz jacobiana, recuerden ustedes, es una matriz de gradientes, es decir, acaba el gradiente del primer campo y después va el gradiente del segundo campo. Entonces, saquemos el gradiente del campo ST.
¿Qué es el gradiente? El gradiente es un vector de derivadas parciales. Entonces, la derivada con respecto a S nos queda T, la derivada con respecto a T nos queda S. Listo. Ahora vamos a derivar S cuadrado menos T cuadrado. La derivada con respecto a S, 2S, y respecto a T, 2T. Menos, ¿no? Listo. Entonces, de una vez podríamos aquí hacer la jacobiana de F, pero ahora evaluada en G. ¿Qué nos dice aquí? Miren. Segunda componente, entonces z cuadrado. Primera componente, x y z. Y abajo, dos veces s, es decir, dos veces la primera componente, 2x y z. Y acá abajo, menos dos veces la segunda, menos 2z cuadrado. Listo. ¿Qué más podemos hacer acá? También podemos sacar la jacobiana de g en cualquier punto x y z y nos queda. Recuerden qué es la jacobiana, insisto, las derivadas parciales. Entonces voy a sacar las derivadas parciales a x y z con respecto a x y z, con respecto a y, xz, con respecto a z, xy, perfecto. Y ahora saquemos las derivadas parciales de x cuadrado con respecto a x y y 0 y finalmente 2z. Listo. Ahora sí podemos sacar nosotros la matriz jacobiana de f con g en cualquier punto x y z. Igual. Vamos a sacar de estos dos las derivadas parciales. ¿Cuál es la derivada las derivadas parciales de x y z con respecto a x y z al cubo? Con respecto a y, x, z cubo. Y con respecto a z cubo, 3xy, z cuadrado. Perfecto. Y ahora las derivadas parciales de acá arriba. Con respecto a x, 2x y cuadrado, z cuadrado. Con respecto a y, 2x cuadrado y z al cuadrado. Y finalmente con respecto a z, 2x cuadrado y cuadrado z cuadrado. Z nomás, ¿no? Z menos 3, menos 4z al cubo. ¿Ya? Y esto tendría que ser igual al producto de estas dos matrices. Veamos. Hagamos el producto de estas dos matrices. Veamos. Jacobiano de f en g por el jacobiano de g, todo esto en x y z es igual. Voy a multiplicar estas dos matrices y me queda z cuadrado, x y z. Por acá nos queda 2x y z y por acá abajo menos 2z al cuadrado. ¿Ya? Y eso vamos a multiplicar con yz, xz, xy y finalmente 0, 0, 2z. Igual, veamos. Miren, cuando multiplicamos en este sentido, se hace 0 y nos queda yz cubo. A ver, yz cubo, algo está mal ahí entonces. No, sí, porque tiene que ser igual a esto, ¿no? Yz al cubo. Al multiplicar en este sentido, de nuevo la segunda componente 0 y nos queda xz cubo. Y finalmente, ahora sí, con este 2z de aquí, nos queda xyz cuadrado y 2xyz. Entonces, esto sería 3xyz cuadrado. Para la segunda componente lo mismo, este 0 se anula, entonces solo multiplicamos estos dos y nos queda 2x y cuadrado z al cuadrado. Multiplicamos este por este y nos queda 2x cuadrado y z al cuadrado, lo mismo. Y finalmente, ya que estos dos no son 0, o sea, este de acá, vamos a multiplicar la última fila, la última columna. Y nos queda 2x cuadrado y cuadrado z menos 2 y 2, 4, z cubo, ¿no? Listo, entonces ahí tienen ustedes verificada la regla de la cadena. ¿Alguna pregunta?
¿Ya? Listo, eso es lo básico, la regla de la cadena. Ahora miren, hay veces, y aquí quisiera que presten especial atención, hay veces que de esta matriz, que es de la jacobiana de la composición, no voy a, bueno, aquí esto está separado, ¿no? Para que no piensen que, o sea, son columnas distintas. Yo les decía a ustedes que la matriz jacobiana de un campo, cuando nosotros hacemos el producto, este producto de aquí, cuando nosotros hacemos el producto de f en g por el jacobiano de g, lo que tenemos es lo siguiente. ¿Cómo vamos a multiplicar estas dos matrices aquí? Miren ustedes que estas dos matrices nosotros multiplicamos en este sentido. Entonces, justamente voy a escribir los jacobianos, las matrices jacobianas en ese sentido. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos el gradiente de F1 en G. Claro, vamos, regresemos. Aquí tenemos F. El campo vectorial F tiene dos campos escalares. Este es el gradiente del primer campo escalar. Miren ustedes que justamente TS representa el gradiente de ST. Entonces, lo que tenemos aquí en esta primera fila es justamente el gradiente del campo 1, pero obviamente evaluado en G. Acá tenemos el gradiente del campo 2 evaluado en G y así sucesivamente hasta cuántos campos tiene. Ya salí del ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ya se acabó el ejemplo. Más bien volvemos a usar estos campos de acá arriba, estos de aquí. Listo, entonces miren, ¿cuántos campos tiene F? F tiene RQ, ¿no es cierto? Entonces tiene Q campos. Entonces vamos a sacar gradiente al campo 1, al campo 2, hasta gradiente al campo Q. Y a este le vamos a multiplicar en este sentido, ¿no es cierto? Así y así. Ustedes recuerden que el jacobiano, y esta parte de entender que las filas de un jacobiano son gradientes y las columnas son derivadas parciales es vital. Entonces ahora que voy a multiplicar el jacobiano de f por el jacobiano de g, el jacobiano de g lo voy a escribir en forma de columnas. En esta columna, recuerden ustedes, tenemos la derivada parcial 1 de g, la derivada parcial 2 de g, y así sucesivamente. ¿Cuántas derivadas parciales tiene g? G tiene p derivadas parciales. ¿Por qué? Porque g tiene p variables y las derivadas parciales están atadas al número de variables. Entonces acá tengo la derivada parcial p de g. Si nosotros multiplicamos esto, nos queda igual. Y recuerden que esto es igual al jacobiano de f o g. ¿Ya? No perdamos de eso de vista. Cuando nosotros multiplicamos esto, ¿cómo tengo aquí la primera entrada de la matriz? Multiplicando primera fila por primera columna, es decir, gradiente de F1 por G, evaluado en G, perdón, por la derivada 1 de G. Listo. ¿Cómo obtengo el segundo? Gradiente de F1, o sea, ahora así, ¿no es cierto? Gradiente de F1 en G por la derivada 2 de G. Así sucesivamente hasta el gradiente de F1 en G por la derivada P de G. Ahora la segunda entrada y vamos a ir así. Tenemos el gradiente de F2 en G por la derivada 1 de G. Ahora, segunda fila, segunda columna, el gradiente de F2 en G por la derivada 2 de G y finalmente el gradiente de F2 en G por la derivada P de G. Al final, lo que tenemos es el gradiente de FQ, son Q campos en F, ¿no?
por la derivada 1 de G, el gradiente de F2 en G por la derivada 2 de G, y así sucesivamente hasta el gradiente de FQ es aquí, FQ, el gradiente de FQ en G por la derivada P de G. Y ahí tienen, miren ustedes, el producto del jacobiano de G, ¿sí?, por el jacobiano de F. Listo, y ahora quiero que vean lo siguiente. Esto es igual. Lo que voy a hacer acá es justamente sacar el jacobiano de F o G. ¿Cuántos campos tiene F o G? Q campos, ¿sí? Y tiene P variables, es decir, el campo F o G, que así se llama, ¿no es cierto? Podríamos llamar el campo A, que proviene de la composición, pero nosotros no le hemos cambiado de nombre y le dejamos como F o G. Entonces, F o G tiene Q campos. Le voy a sacar al campo Q de F o G, es decir, aquí ustedes se encuentran con ¿qué? Se encuentran con el campo F o G1, aquí se encuentran con el campo F o G2, y así sucesivamente hasta el campo F o G Q. Tienen Q campos, ¿no es cierto? Ya. Saquemos a este campo F o G, saquemos la matriz jacobiana. ¿Qué es la matriz jacobiana? Es una matriz de gradientes. Entonces aquí tienen ustedes la derivada 1 de F o G1, la derivada 2 de F o G1. ¿Y cuántas derivadas parciales hay? P. Entonces ustedes tienen hasta la derivada parcial P de F o G1. Después le vamos a sacar al campo 2 todas las derivadas parciales, es decir, la derivada parcial 1 al campo F o G2, la derivada parcial 2 al campo F o G2, hasta la derivada parcial P al campo F o G2. Y finalmente, la derivada parcial 1 al campo F o G Q, la derivada parcial 2 al campo F o G Q, y finalmente la derivada parcial P al campo F o G Q. Y miren ustedes que de aquí podemos sacar una regla y podemos decir la derivada parcial P del campo F o G Q, es decir, de F o G, de su componente Q, quiero sacar la derivada parcial P. Esto es igual, miren ustedes, esta entrada le voy a comparar con esta y voy a decir al gradiente de FQ evaluado en G por la derivada P de G. En términos generales, la derivada I de F o G J es igual al gradiente del campo J por la derivada parcial I de G. J, miren ustedes, J, ¿qué representa este J? Representa la componente del campo F. Es decir, regreso a F y digo, ¿cuántos campos tiene F? F tiene Q campos, pues. Entonces, J puede ser el campo 1, el 2, hasta Q. O si quieren acá, ¿cuántos campos tiene F o G para yo poder decir F o G, la componente 1, la componente 2, la componente 3? Es decir, ¿cuántas componentes tiene F o G? Regresemos. Miren ustedes, F o G tiene Q componentes. Entonces yo podría coger la componente 1, la 2, hasta la Q. ¿Y qué representa I? I representa las derivadas parciales que le puedo sacar. Ahora, ¿cuántas derivadas parciales le puedo sacar a F o G? Vamos a ver. Cuando veo F o G, me doy cuenta que tiene P variables. Quiere decir que tiene P derivadas parciales. Entonces, esta derivada parcial de aquí puede ir desde 1, 2, hasta P. Y esta es la parte a la que quería llegar. Es decir, si yo tengo un campo F de R5 en R6 y tengo G
de R4 en R5. Y yo quiero saber la derivada 3 de la composición, la componente 5. No voy a hacer toda la matriz, pues. Sí, porque si ustedes ven, F o G es un campo que va de R4 en R6. ¿Sí? Y tomando un poco en cuenta, miren ustedes aquí, la matriz jacobiana. Bueno, aquí hagamos. Miren, la matriz jacobiana de F es Q por A. Mire, Q filas, A derivadas parciales. Acá esta matriz es A por P. Y esta matriz del jacobiano de F o G es Q por P. Claro, el A y el A, ¿no es cierto?, se van y nos queda Q por P. Entonces, la matriz jacobiana de un campo, sí, eso también deberían tomar en cuenta, va en este sentido su dimensión. Q por A por P, Q por P. Esa es la dimensión de las matrices jacobianas. Miren acá arriba. F es un campo que va de R2 en R2, su matriz es 2 por 2. G es un campo que va de R3 en R2, su matriz es 2 por 3. Veamos si la matriz de G es, miren, 2 por 3. Entonces tienen ahí ustedes las matrices jacobianas. Entonces aquí lo que les decía es, ¿qué tal si ustedes quieren, ¿no es cierto?, sacar la matriz jacobiana? No, a ver, quieren solamente sacar esta derivada 3. Del campo de la componente 5. Acá tienen 6 componentes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, no me alcanza. ¿Ya? Entonces ustedes acá tienen, miren, 6 componentes. Este campo F o G tiene 6 componentes. Y yo a la quinta componente le quiero sacar la derivada parcial 3. ¿Cuántas variables tiene este campo? 4. Es decir, que hay como sacar derivada parcial 1, 2, 3 y 4. ¿A cuántos campos? 6. Acá el campo F o G tiene 6 componentes. Entonces, de esas 6 componentes a la quinta, le quiero sacar la tercera derivada parcial. Entonces, ¿para qué calcular toda la matriz jacobiana de F o G? Que la matriz jacobiana va a ser, recuerden, ¿no es cierto?, 6 por 4. ¿Para qué quieren sacar una matriz que es 6 por 4? Aquí tienen 24 entradas, ¿no es cierto? 6 por 4, 24 entradas. Cuando nosotros queremos solamente una de esas, es decir, ustedes van a tener aquí 6 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y esto 4 veces. Pero yo de esas quiero del campo 5, quiero la tercera. Es decir, ustedes quieren esta de aquí. Entonces mi pregunta es, ¿para qué queremos calcular toda esa matriz si yo solamente quiero esta entrada que está pintada en verde? Pues en verde más fuerte, ¿no? Entonces la respuesta es fácil. No calculo toda la matriz jacobiana de la composición, sino que lo que hacemos es sacar la matriz, sacar simplemente esta componente. ¿Cómo? Acá está indicado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver. ¿Sí? Copien, por favor, estas ideas. Sí, es que sale un poquito desordenado. Son matrices bastante... llenan toda la pantalla, pero bueno, ahí más o menos ustedes pueden ver. Sí, entonces algunas cosas de la regla de la cadena. La regla de la cadena sigue el mismo estándar, o sea, la misma forma que hemos visto siempre, la derivada de una composición, la derivada de la primera compuesta por la segunda y la derivada de la segunda. En este caso, estas derivadas son jacobianos. Ahora, entendamos que cuando yo tengo una función f y g
la función f o g compuesta, ¿no es cierto?, va desde P hasta Q. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que esta función f o g tiene P variables y tiene Q campos escalares. Eso se puede ver acá abajo, ¿no es cierto? Miren ustedes, tengo f que va de R2 en R2, de R3 en R2 va G, hago la composición y me queda un campo que va de R3 en R2, que es justamente este de aquí, miren. Y miren ustedes que el campo f o g tiene ¿qué? Tiene tres variables que son x y z y tiene dos componentes que es esta y esta otra. Estas dos pueden ser vistos como campos escalares si les vemos por separado. Ahora, justo lo que les decía, miren, a cada uno de estos campos escalares yo le puedo sacar tres derivadas. ¿Qué representa este? Este representa la derivada 1 del campo 1. Esta representa la derivada 2 del campo 1 y esta representa la derivada 3 del campo 1. Este es el campo 1. Y estos de acá abajo representan la derivada 1 del campo 2 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ya no falta casi nada. Entonces, el rato que yo, claro, este ejemplo más que para fijarnos en qué derivadas son, es para ver que la regla de la cadena se cumple, pero acá abajo yo hago otro desarrollo y les hago ver que la matriz, el producto de matrices jacobianas, como es filas por columnas, las filas son gradientes, las columnas son derivadas parciales, eso indiqué la clase anterior. Entonces, yo lo que tengo aquí son productos justamente de filas por columnas, gradientes por derivadas parciales, ¿sí? Entonces, el rato que yo hago la relación de la regla de la cadena con el jacobiano de la composición, me doy cuenta que las derivadas parciales de estos campos escalares, insisto, f, g o 1 es un campo escalar, f o g2 es un campo escalar, que son justamente las componentes de f o g, como acá arriba, ¿no? F o g tiene componentes. Entonces, el rato que yo comparo, me doy cuenta que las derivadas parciales de las componentes pueden salir de multiplicar gradientes con derivadas parciales. Alguien dirá, ¿cómo me sirve esto? Acá arriba estoy explicando. Tengo un campo 5 por 6, 4 por 5, voy a tener un campo 4 por 6, una matriz jacobiana 6 por 4, 24 entradas. ¿Para qué quiero calcular 24 entradas cuando la que me interesa es esta que está aquí en verde, que es justamente la derivada parcial 3 del campo 5. Entonces aquí tengo el campo 1, 2, 3, 4, el 5, la derivada parcial 1, 2, 3. ¿Ya? ¿Cómo sacamos eso? Justamente con esta idea de acá. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y quiero que me respondan lo siguiente. Pensemos que tenemos f, que va de R3 en R2, que depende de S de U, y por acá tenemos STU cuadrado, S cuadrado menos TU. ¿Ya? Ahí tienen, miren ustedes, tres variables de STU, dos componentes. Después tenemos el campo G, que va desde R4 hasta R3, obviamente. Y tenemos aquí V, X, Y y Z. Y por acá vamos a poner, qué sé yo, X menos Y, X más Y y Y menos Z. ¿Ya? Listo. Ahí tenemos nosotros el campo. Miren ustedes que f o g irá desde R4 hasta R2. Es decir, aquí tendríamos una matriz jacobiana 2 por 4. Entonces, miren, la matriz jacobiana de f o g va a ser de dimensión 2 por 4. Quiere decir que voy a tener 8 entradas. Díganme ustedes cuál de estas está mal planteado. Quiero yo la derivada 3 de f o g3. Quiero la derivada 5 de f o g2, la derivada 1 de f o g3. De f o g2 ya.
¿Cuál de estas tres está mal? La segunda, profe. La segunda está mal, ¿por qué? Porque solo hay 4 entradas y me pide la quinta. O sea, claro, aquí tengo 4 variables, es decir, tengo 4 derivadas parciales y aquí tengo la derivada parcial 5. ¿De dónde me voy a sacar la derivada parcial 5 si aquí tengo solamente 4 variables? Perfecto, la segunda está mal. ¿Cuál más está mal? La primera y la segunda están mal. La primera, ¿no es cierto? Porque aquí tengo solamente 2 componentes y acá le quiero sacar la derivada a la tercera componente. Estas dos están mal, ¿sí? Este está bien. Entonces, si nosotros sacamos la derivada iésima a los campos f o g a la componente j, miren ustedes que j es el número de componentes. ¿Cuántas componentes tengo? 2. Entonces, 1, 2. Y representa las derivadas parciales que vienen atadas al número de variables, 4. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Y ahí tienen ustedes, ¿no es cierto?, los valores que podría tomar I y los valores que podría tomar J. Entonces, claro, aquí J solo puede ir hasta 2, pero aquí está el 3, está mal. Aquí I puede ir hasta el 4 y yo le puse un 5, está mal. Un 1 y un 2 están bien porque ambos pueden valer 1 y 2, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿para qué voy a matarme haciendo una matriz 2 por 4 que van a ser de 8 entradas, cuando yo lo que quiero es, por ejemplo, la derivada 1 de la componente 2? Esto es equivalente a decir, por regla de la cadena, ¿no es cierto?, f o g. Miren, tengo la derivada de una composición. ¿Cómo derivan eso? Derivada de la primera por la derivada de la segunda. Esto es lo que vimos acá arriba. La derivada parcial de la composición, o sea, de una componente de la composición, es gradiente de la primera por la derivada parcial de la segunda. Hagamos eso. Veamos aquí. ¿Qué necesitamos para esto? Para esto necesitamos el gradiente de F2. Primerito, el gradiente de F2 en cualquier punto STU. Igual. El gradiente son las derivadas parciales. Vamos a hacer las derivadas parciales de esta componente de aquí. Veamos. Con respecto a S, 2S, con respecto a T, menos U, y con respecto a U, menos T. Ahora, este gradiente evaluado en G de V, X, Y, Z, igual. 2 veces la primera componente, 2 veces S, es decir, 2 veces X menos Y. 2X menos 2Y. ¿Cómo? Después tengo la tercera componente menos la tercera componente, que sería menos Y menos Z, es decir, Z menos Y. Y después tengo menos la segunda componente, que sería menos X menos Y. Y ahí tienen, miren ustedes, el gradiente de F2 evaluado en G. Revisen, por favor. Copien. Algo está mal ahí, a ver. A ver, un ratito acá arriba. Quería B menos Z aquí. B menos Z. ¿Ya? X menos Y, X más Y, B menos Z. Entonces aquí tengo 2 veces la primera, 2X menos 2Y. Tengo menos la tercera, sería Z menos B. Y acá tengo menos la segunda, que sería menos X menos Y. Ya, ahí estamos bien. Ahora, ya tengo, miren ustedes, el gradiente de F2 evaluado en G. Ahora quiero la derivada parcial 1 de G. Derivada parcial 1 de G, obviamente la derivada parcial 1 de G va a ir en cualquier punto B, X, Y, Z. En cualquier punto B, X, Y, Z. Aquí pasa algo interesante, chicos. Estamos acostumbrados a decir la derivada parcial 1 es con respecto a X. No, la derivada parcial 1 es con respecto a la primera
variable. Con respecto a b, miren, la derivada parcial con respecto a b aquí es 0, con respecto a b es 0, y aquí con respecto a b es 1. ¿Sí? Entonces la derivada parcial ha sido 0, 0, 1. Entonces yo voy a hacer el producto entre estos dos vectores, que es, miren, el gradiente de f2 por la derivada 1 de g, que es 0, 0, 1. Ojo con eso, ¿no? A veces los profesores somos tramposos y claro, hacemos este tipo de cosas. Ahorita yo la verdad no lo pensé, pero a veces sí lo pienso. Entonces, nosotros decimos, derivada parcial 1 con respecto a x. No, hay que ir a revisar cuál es la primera variable. Entonces, la primera variable es b, derivada parcial 0, 0 y aquí un 1. El rato que ustedes hacen el producto entre estos dos les queda el gradiente de f2 evaluado en g por la derivada 1 de g es igual 0, 0, y aquí al multiplicar por 1 solo me queda esto y nos queda menos x menos y. Listo, y ahí tienen ustedes una de las derivadas parciales, ¿sí? Es decir, una de las derivadas de esta matriz jacobiana, que les va a salir 2 por 4, es decir, 2, 2, 2, 2, 4 veces. Y nosotros el que queremos es... ¿Cuál que estamos calculando? Ya me perdí. Este estamos calculando. Del campo 2, la derivada parcial 1. Es decir, del campo 2, la derivada parcial 1. Este estamos tratando de calcular. Ya, entonces, de nuevo, esta expresión que está encerrada aquí en rojo, bastante importante. Listo. Aquí, ojo. Como les había dicho al inicio, la composición F desde RA hasta RQ y G desde desde RP hasta RA resulta, ¿no es cierto?, en una función f o g que va desde RP hasta RQ. Aquí nosotros podemos usar cualquier valor, es decir, podríamos decir f de R en R2, ¿sí? Esta es una trayectoria, más bien podríamos llamarle alfa, de R en R2, después de utilizar una función, un campo escalar f, que va desde R2 en R. ¿Es posible la composición? Claro, miren, nos queda f compuesta por alfa, nos quedaría desde R2 hasta R2. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tienen ustedes una trayectoria, tienen un campo escalar, y acá tienen un campo vectorial. Claro, y aquí nos quedaría, ¿no es cierto?, que la derivada de f o g, perdón, de f o alfa, es igual a la derivada del... Ay, perdón, estoy mal, no. Alfa con f, alfa compuesta por f. Alfa compuesta por f. ¿Cuál es la derivada de una trayectoria? Alfa prima evaluada en f. Listo. Por la derivada de f. Pero f, miren ustedes que f es un campo escalar. ¿Cuál es la derivada de un campo escalar? ¿O cómo entiendo la derivada de un campo escalar? El gradiente de f. Este es un vector. Este también es un vector. Recuerden, ¿no es cierto? ¿Qué es una trayectoria? Una trayectoria, su imagen es un vector y su derivada es un vector. Miren ustedes, este es un vector de dos componentes. Y el gradiente es también un vector. Funciona la regla de la cadena. Aquí no me meteré, ¿no es cierto?, con las derivadas, aunque podríamos probablemente decir, bueno, yo sé que el jacobiano de alfa compuesto por f es un jacobiano de dimensión 2 por 2. Y yo podría decir cuál es la derivada 2 de la componente alfa o f 2. Sí, y me quedaría
alfa prima a la componente 2, porque miren, alfa tiene dos componentes, le saco la derivada a la segunda componente, obviamente evaluado en f, por la derivada parcial 1 de f. Lo mismo, miren ustedes. Entonces, en lugar de realizar la composición y sacar una matriz 2 por 2 que nos va a salir 4 entradas, lo que hacemos es a la componente 2 de alfa le derivamos y le multiplicamos por, aquí dice aquí, derivada 1. Y le multiplicamos por la derivada 1 de f. Claro, miren, f tiene dos variables, le sacamos la derivada parcial con respecto a la primera. Alfa tiene dos componentes, le sacamos la derivada a la segunda componente. ¿Por qué digo alfa prima? Porque alfa depende de una sola variable. Pues recuerden ustedes, alfa de r en R2 desde t hasta t cuadrado, t menos 1. Ayer me había faltado el paréntesis, ¿no? Bueno, ya de revisar algunos comentarios que tengo sobre el examen de ayer. Próxima semana de dar notas, ahí el martes conversamos sobre eso. El fin de semana voy a trabajar sobre sus promedios y cosas. Entonces, claro, yo no puedo, no hay a dónde correrse. Alfa no puedo yo decir, con respecto a quién le derivo. Alfa tiene una sola variable. Cualquier derivada es con respecto a esa chula variable. Alfa tiene una sola variable. Entonces, si yo digo saquen la derivada de la segunda componente, no me pregunten con respecto a qué, porque no hay otra opción que coderivar con respecto a t. ¿Sí? Entonces, cuando digo alfa prima de la componente 2, es la derivada de la componente 2. Y la derivada de la componente 2 es tan sencilla porque solo tengo una opción de derivar la componente 2 con respecto a t, obviamente. Otro caso podría darse, ¿no es cierto?, si nosotros hacemos f, que va de R3 hasta R, g, que va desde R4 hasta R3. Díganme ustedes por qué está mal decir la derivada parcial 3 de f o g 2. ¿Por qué está mal esta expresión? Porque la composición va de R4 en R. Correcto, ¿no es cierto? La composición f o g va desde R4 hasta R. Entonces aquí solo hay un campo, pues. ¿Cómo hablo yo de f o g el campo 2? Esto está mal. Las opciones que tengo aquí es la derivada 1 del campo f o g. Ni siquiera voy a poner f o g 1 porque eso es lo que hay, pues. F o g solamente es un campo, f o g es un campo escalar. Entonces, un campo escalar no voy a decir siempre la composición 1, la componente 1, la componente 1, la componente 1, porque siempre va a haber una única componente. Entonces, las opciones son la derivada parcial 1, la derivada parcial 2, la derivada parcial 3 y finalmente la derivada parcial 4. No vamos a poner aquí un 1 porque como f o g es un campo escalar, no necesito aquí indicar qué componente voy a derivar. Obviamente voy a derivar la única que puedo derivar. Profe, una consulta rápida. Dime. ¿Cómo le sacó el gradiente de f de 2 de s, t, u del ejercicio anterior? ¿De cuál? ¿Del de arriba arriba? No, del de abajito, no. Este. Sí. A ver, dime, ¿qué pasa con este? El gradiente de f de 2 de s de t de u. Ese de ahí. A ver, el gradiente de F2. O sea, ¿quieres saber cómo le calculé esta parte? Sí, profe. Ya, a ver. Vamos a ver.
Dice, saquemos el gradiente a la componente 2 de f. La componente 2 de f f, mira, el campo vectorial f tiene una componente y tiene dos componentes. Entonces la componente 2 es s cuadrado menos tu. El gradiente de f2 es un vector de derivadas parciales. Primero le vamos a derivar con respecto a s. Derivemos esto con respecto a s, 2s, coma. Después le vamos a derivar con respecto a t. Esta es la derivada, se hace 0. Y si derivamos esto con respecto a t, se hace menos u. Y finalmente vamos a sacar la tercera derivada parcial, que es con respecto a u. Esto se hace 0. Y tu derivado con respecto a u me queda menos t. ¿Qué es esto, no? 2s menos u menos t. Entonces, campo vectorial f, componente 2, y a la componente 2 le sacamos el gradiente. El gradiente es un vector de derivadas parciales. Primero con respecto a s, después con respecto a t, y después con respecto a u. No sé si está claro. Sí, profe. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Copien estas ideas y seguimos. ¿Ya? Listo, claro. Alguien me dirá, bueno, ¿y cómo resuelvo esto? Aquí la verdad, puede ser que sea más fácil de una vez sacar la composición y a esa composición sacarle la derivada 1. Pero si no quieren hacer ustedes la composición y quieren ir directo, ¿cómo sería esto? Fácil, vamos viendo. Derivada del primero, es decir, f es un campo escalar, entonces gradiente de f evaluado en g es derivada del primero por la derivada del segundo. Acá derivada del primero por la derivada del segundo. Derivada del primero por la derivada del segundo y finalmente la derivada del primero por la derivada del segundo. ¿Qué es el gradiente? Es un vector. ¿Sí? ¿Qué es la derivada parcial de un campo vectorial? También es un vector. ¿Sí? Y miren, lo único que falta aquí es poner derivada gradiente de f1, pero no pongo ¿por qué? Porque f tiene solo una componente, pues f es un campo escalar, entonces yo no voy a decir componente 1 cuando es la única que hay, ¿no? Si quisieran, y si no, hacen la composición y a la composición le sacan las 4 derivadas parciales. Y si quieren solo una de esas, gradiente de f por la derivada parcial de g. Listo, esto tienen que tener bastante claros, chicos, ¿sí? Y así ustedes podrán ir jugando. Miren, aquí yo compuse una trayectoria con un campo escalar y me salió un campo vectorial. Acá compuse un campo escalar con un campo vectorial. Y así sucesivamente ustedes podrán componer, por ejemplo, un campo vectorial con una trayectoria. Y miren ustedes, los que les va a quedar f compuesto con alfa, les va a quedar de R en R4. Entonces, miren, un campo vectorial. Acá tienen ustedes una trayectoria. Y la composición también es una trayectoria. Si ustedes dicen f compuesto por alfa prima, les va a quedar f prima en alfa por alfa prima. Y esto, miren ustedes, es la matriz jacobiana de f evaluado en alfa por alfa prima. ¿Sí? ¿De qué dimensión va a ser la matriz jacobiana de f? La matriz jacobiana de f va a ser
4 por 3. Y si ustedes derivan alfa, la derivada de alfa va a tener 3 componentes. Entonces les queda esta 3 por 1. Y esta derivada les va a quedar 4 por 1. Y claro, la derivada les queda, miren, de 4 componentes, les queda aquí 4 componentes. ¿Sí? Entonces, ya ahorita sí que hemos completado todas las funciones, ¿no es cierto? Funciones escalares, trayectorias, campos escalares, campos vectoriales. Ahora sí la composición podemos hacer entre cualquiera de estas mientras cuadro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, revisen esto. De hecho, al final, los últimos 15 minutos, hagamos algo sobre esto, sobre este tema, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre la función implícita. Es algo que ustedes ya han trabajado también en cálculo de una variable. Bueno, vamos viendo algunas cosas. Función implícita y derivada implícita. Antes de entrar a esto, les recuerdo algunas cositas, ¿no es cierto? Cuando ustedes hacían cálculo en una variable, más bien mecánica, ¿sí? En primer semestre, algunos creo que todavía toman mecánica este semestre, ustedes se encuentran alguna situación donde tienen x de t, ¿no es cierto? Que esta es de la posición, y qué sé yo, elevado al cubo, y le quieren derivar, y dicen, ah, fácil, 3x de x punto. ¿Sí? Porque a x no le conocemos, pero lo que sí puedo decir es que una función x que no le conozco, le está componiendo a la función cúbica. Entonces, ustedes van a derivar primerito la función cúbica. La derivada es 3 veces el argumento al cuadrado. Pero tienen que aplicar aquí regla de la cadena porque a la función cúbica ustedes le están componiendo con una función x. Entonces, ¿no es cierto? Ustedes tienen f, va de r en r, va de t o de a en a cuadrado, y tienen una función x de t que no conocen, y ustedes lo que están haciendo es f compuesto por x de t. Esto es lo que están haciendo realmente aquí. Perdón, la función cúbica, ¿no? Entonces, f es la función cúbica, tienen una función x que no le conocen, y ustedes están haciendo aquí f, que es la función cúbica, evaluada en x. Claro, miren, f evaluado en a nos queda a al cubo. Entonces, f evaluado en x nos quedará x al cubo. Entonces, cuando yo derivo f compuesto por x, lo que me queda es f' evaluado en x por la derivada de x. ¿Y cuánto es f'? F' es 3a cuadrado, pero en vez de a utilizamos x, entonces 3x al cuadrado, x punto. Esto realmente están haciendo ustedes en la derivación implícita. Están utilizando la regla de la cadena. Cuando ustedes se encuentran, bueno, luego definimos, hagamos algunas cosas. Cuando ustedes tienen el seno de x cuadrado de t, y a esto le quieren sacar la derivada, entonces decimos, primerito la derivada del seno, porque aquí tengo una función x cuadrado que le está componiendo al seno. Entonces aquí, primerito, digo, tengo el seno compuesto por algo, no me interesa por qué. La derivada es coseno de ese algo. Ahora sí voy a derivarlo de adentro y me encuentro, miren, con la función x componiendo a la función cuadrática. Voy a derivar la función cuadrática que sería 2x de t. Y finalmente es x quien le está componiendo a la función cuadrática como acá. Entonces acá ustedes utilizaban x punto. Eso hacían ustedes en mecánica. ¿Sí? Algo similar voy a hacer yo acá, simplemente que con más variables. Acá x depende de una variable que esté. ¿No?
Eso con respecto a la función implícita, a la derivada implícita. Ahora, con respecto a la función implícita. Miren, algo reciente donde ustedes deben haber usado función implícita es en ecuaciones diferenciales. Cuando dicen, ¿no es cierto?, la solución de un aedo es una función y tal que, qué sé yo, xy cuadrado más d a la y es igual a 1. ¿Le conocen a esta función y? No le conocen, pero saben que cumple esto. ¿Sí? Entonces, esta aquí y, la solución implícita es aquí, ¿no? La solución implícita de un aedo es y, es una función y que no le conozco, pero a pesar de no conocerle a esta función y, yo sé que cumple con esto. ¿Sí? Y alguien dirá, ¿cómo es eso? Fácil. Yo les puedo decir, existe un real, un número real X, ¿sí? Existe un número real X, un real X, tal que, es decir, este real X cumple con que X al cuadrado más 3X más 2 es igual a 0. No le conozco a este real X, pero yo sé que cumple esto. Alguien me dirá, sí, profe, el 1 o el menos 1. Sí, el menos 1. Alguien me dirá, profe, el menos 2. Sí, también el menos 2. Pero en teoría a ese real no le conozco. Existe un real X que cumple con esto. ¿Quién será? No sé. O existe un real X que cumple con X cuadrado más d a la X menos 1 igual a 0. ¿Quién también será ese real? O probablemente un imaginario, ¿no? Habrá que ver. Probablemente aquí no hay ningún real que cumpla esto, pero bueno, no importa. No, sí creo que hay un real que cumple con esto. Bueno, entonces, ahí nosotros tenemos ideas, ¿no es cierto? Miren, la solución de una aedo es una función que no le conozco, pero sé que cumple esto. Existe un real que no le conozco, pero sé que cumple esto. Existe un real que no le conozco, pero sé que cumple esto. En este caso, ¿sí? Estamos dándole una característica a un número real, estamos dándole una característica a una función, a pesar de no conocerles. Entonces, la función implícita es justamente eso, ¿no es cierto? Sea f, desde Rn hasta R. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ya. Sea f de Rn en R, se dice que está definida de manera implícita con respecto a otra función f sombrero, que está desde Rn más 1 hasta R, si se tiene que f sombrero evaluada en x1, x2, ya voy a explicar esto, x3 hasta xn, y también evaluada en f de x1, x2, xn, es igual a k, donde k un escalar, cualquiera, ¿no? Ahí tenemos, miren, una función f definida de manera implícita. Ejemplo. Pensamos que tenemos f desde... Esto es escalar, ¿no? Aquí
La función implícita y derivación implícita vamos a hacer para escalares. ¿Por qué se da después de campos vectoriales? Porque esto podríamos hacer con la regla de la cadena que acabo de dar. Sin embargo, voy a hacerlo diferente. Entonces, sí, podría dar función implícita la semana anterior y de hecho podríamos haber evaluado ayer, pero no importa. ¿Sí? Esto por algunas formalidades podríamos resolver esto. Más esto, la derivada implícita podríamos resolver con regla de la cadena de campos vectoriales. Sin embargo, no importa eso ahora. Miren, tengo f que va de R, 3 por ejemplo, en R. Y digamos que esto depende de X, de Y y de Z. Y pongamos que esto es X más Y más Z. Y tengo f sombrero que va desde R 4 hasta R, que depende de ¿qué? De X, de Y, de Z y depende de U. Pensemos que esto es X por Y más Z por U. Ahora evaluemos F. Evaluémosle, miren lo que dice aquí. Tengo una función F que va de Rn en R y tengo una función F sombrero que va de Rn más 1, es decir, una dimensión más, ¿no es cierto? Y ahora a esta f que tiene una dimensión más, le compongo en x, y, z mismo, pero también le compongo en f. Entonces, a esta f sombrero le voy a componer en x, e y, en z. Y en lugar de u, le voy a componer en f. Esto es igual. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de x uso x, en lugar de y uso y, en lugar de z uso z, y en lugar de u uso f. ¿Qué me quedará? XY más z por f de xy, z es igual, qué sé yo, a 3. Y ahí tienen ustedes, ¿no es cierto? Miren, f sombrero de 4 variables compuesta solamente en 3 variables y en f. Y aquí tienen f de forma implícita. Entonces yo digo, f es una función que no le conozco, pero que satisface esto. Y alguien podrá decir, pero profe, ahí está facilito despejar. Sí, de hecho sí. Miren, f de x y z podríamos decir que es igual a 3 menos xy sobre z. Ahí sí ya tengo una función f que depende de 3 variables. Pero no siempre es fácil definir. Ahora, justamente por este tipo de cosas, por esta composición de f sombrero, es que utilizamos este tema después de campos vectoriales porque aquí hay una composición, aquí hay una regla, aquí podemos aplicar cierta regla de la cadena. Sin embargo, hemos decidido no irnos por ese lado, que es más formal, sí, a veces nos explica muchas cosas más. Sin embargo, se hace un poquito más complicado. Entonces, nos vamos a olvidar un poquito de esta definición, ¿sí? Es decir, tengo una función f que al evaluarla en una función f sombrero, obtengo f definida de forma implícita. Aquí un ejemplo, ¿no es cierto? Tengo f que depende de x, y, z, le evalúo en una nueva función evaluando la cuarta componente y obtengo una función de forma implícita. Es decir, miren, hay una función f que no le conozco que cumple con esto. Entonces, en este caso sí le conozco, pero podríamos poner otro ejemplo. Sea f una función que va de R3 en R, que satisface, qué sé yo, x, y, f de x y z menos z por e a la f de x y z más f cuadrado de x y z igual a 3. ¿Ya? Insisto, no le conozco a f,
pero sí puedo decir, ¿sí?, que f satisface esta expresión. Ahora, hasta ahí la función implícita, ¿sí? Entonces, una función está definida de manera implícita cuando no puedo expresar de forma directa su relación con sus variables. Es decir, f depende de x y z, pero no puedo expresar directamente su relación con x y z. Acá, entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, aquí f está expresada de forma explícita. ¿Por qué? Porque puedo directamente decir cuál es la relación de f con las variables de x y z. Acá abajo, miren ustedes que no puedo encontrar una relación entre f con sus variables. Aquí, complicado despejar f. Tengo un f cuadrado, tengo por acá un exponente que sería complicado despejar. Entonces, aquí decimos, ¿no es cierto?, que f está definida de forma implícita. ¿Por qué? Porque no sé exactamente cuál es la relación que tiene con x y z. Como acá, miren, f, y esta es su relación con x y z. Acá no sé cuál es la relación con x y z. Listo, hasta ahí la derivación, hasta ahí la función implícita. Ahora, derivemos f. Derivando f, ¿sí?, la pregunta que deberían hacer de ustedes cuando les digo yo derivemos f debería ser, bueno, ¿con respecto a quién? Pues f depende de 3 variables y aquí viene de nuevo el tema de derivadas parciales. Vean qué importante ese tema. Y nos va a servir en el futuro, claro. Algún rato les ha de servir. Derivando f, deberían hacernos la pregunta, bueno, ¿con respecto a quién? F depende de 3 variables. ¿Con respecto a cuál? Ah, entonces ahí viene, ¿no es cierto? Derivando f con respecto a x. Ojo cómo voy a derivar, ¿sí? Pongan atención. Digo, voy a derivar aquí, primero esto. Y no entra en el juego porque y para x es constante. Entonces, básicamente voy a derivar el producto x por f. La derivada de x1 me queda y por f. No voy a poner todo el tiempo f de x y z, f de x y z, porque miren cómo se me carga el ejercicio, que realmente es fácil y con esos paréntesis parece que es un mega ejercicio. Sí, entendemos que f depende de x y z. Cuando quiera puntualizar algún punto diferente, lo escribiré. Por ahora, todo está en respecto a x y z. Entonces, miren, la derivada de x es 1 y me queda y por f. Pero a f también le puedo derivar, pues aquí tengo un producto de 2 funciones que dependen de f. Esta es la función identidad y esta es la función f. Entonces, la derivada de la función identidad es 1 y me queda y por f. Ahora mantengo x y derivo f. ¿Y cuál es la derivada de f? ¿Le conozco? No le conozco. Entonces, la derivada de f es la derivada de f, que eso es, con respecto a x, viene a ser la derivada 1 de f. Siguiente, menos. Z es una constante. Aquí miren, tengo la función exponencial compuesta por f. Entonces apliquemos regla de la cadena. Primerito, derivada de la función exponencial, e a la f. Y ahora sí, derivada del exponente. ¿Cuál es la derivada de f? La derivada de f es la derivada de f. 1, ¿por qué? Porque estamos trabajando con respecto a x más. Y aquí miren, de nuevo me encuentro con una función cuadrática que más o menos ya trabajé al inicio de la clase. Primerito derivo la función cuadrática, 2f, pero f le está componiendo a la función cuadrática, entonces ahora sí derivada de f, que la derivada de f es 1. Y esto nos queda igual a 0, claro, la derivada de 3 es 0. De aquí podríamos nosotros decir, miren ustedes, que la derivada 1 de f es igual. Aquí tengo derivada, aquí no tengo, este pasa restando, menos y por f. Aquí tengo derivada, acá tengo derivada, acá también tengo derivada. ¿Listo? Entonces solamente me queda menos y por f dividido, ahora sí hagamos esto. La derivada 1 de f en cualquier punto x y z es igual a menos y por f dividido. A todas estas de aquí, 1, 2,
3. Eso déjame una cosita. Bien está. Les voy a sacar como factor común D1 de F y a todo lo que me quede le paso dividiendo. Es decir, aquí XY menos Z por E a la F más 2F. Obviamente F de X y Z, F de X y Z, F de X y Z. Y miren ustedes, ya tienen ahí la derivada 1. Ahora podríamos hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo con respecto a Y a Z. Voy a hacer yo solamente la derivada de F con respecto a Y. O hagamos con respecto a Z si quieren. ¿Sí? Y ustedes hacen con respecto a Y. Entonces, de nuevo. Aquí para Z, X, Y es constante, entonces lo único que voy a derivar es F. ¿Y cuál es la derivada de F? La derivada de F. Entonces, X por Y, la derivada 3 de F. Menos. Voy a derivar un producto de Z con una función de Z. Entonces, la derivada de Z es 1 y me queda solo la exponencial menos E a la F. Ahora mantengo menos Z y derivo el exponencial. Y de nuevo, ¿cuál es la derivada del exponencial? La derivada del exponencial es lo mismo, pero hay una función que le está componiendo al exponencial. Entonces voy a derivar esa función f, que sería la derivada 3 de f. ¿Listo? Finalmente, más voy a derivar f cuadrado, que es de f componiéndole a la función cuadrática. La derivada de la función cuadrática es 2f. Y ahora sí, por la regla de la cadena, tengo que derivar f, que es la derivada de f. Y la derivada de 3, 0. ¿Listo? De aquí nosotros podemos despejar la derivada 3 de f en cualquier punto x, y, z es igual. Aquí tengo derivada 3, acá tengo derivada 3, acá tengo derivada 3. Lo único que me queda es de a la f, entonces vamos aquí con e a la f. Dividido para x, y, ¿no es cierto? Acá me queda menos z e a la f. Y acá nos queda, y está, 2f. Y ahí tienen ustedes la segunda derivada. Entonces después, la tercera, perdón. Y ustedes harán la derivada de f con respecto a y. Ya, ustedes hacen esa parte. Y miren ustedes que sin conocer a la función f, yo tengo sus derivadas parciales. Es cuestión de tener un poquito de cuidado nomás. ¿Sí? A veces nos olvidamos de esto de la regla de la cadena. Yo les veo alumnos que tienen, ¿no es cierto? Y por f cuadrado de xy y derivan con respecto a y, por ejemplo. Y les queda, la derivada de y es 1 y les queda f cuadrado más, mantienen y, correcto, derivan f cuadrado 2f. Y terminan ahí. Y se olvidan que aquí estamos, en esta parte está bien, porque aquí ¿qué derivamos? Aquí derivamos y. Pero acá está mal porque acá derivamos f. Y siempre que derivemos f, al final nos tiene que salir la derivada parcial de f. Y nos olvidamos muchas veces de este de aquí. Y no puedo decir mucho más de la derivada parcial, ¿sí? Es decir, la derivada parcial, ¿sí? Entender que f depende de varias variables y que la derivada tendrá que ser con respecto a una de esas. Estas se llaman derivadas parciales. ¿Cómo derivo f con respecto a una de sus variables? Como acaban de ver, ¿no es cierto? Tratándole a f como una función que depende de esa variable y aplicando regla de la cadena. Ahora miren ustedes, en este mismo ejemplo, yo podría decir, hallar la derivada parcial 1 de f en el punto. Déjenme pensar primero en qué punto.
En el punto 1, 2, 0. ¿Sí? Saquemos la derivada 1 de f en el punto 1, 2, 0. Entonces, esto va a ser la derivada 1 de f en el punto 1, 2, 0 es igual. Vamos a ver cuál es la derivada 1 de f. Menos y por f. Entonces, esto es igual a menos y, que sería 2, por f, f de 1, 2, 0, dividido para, veamos, x por y sería 1 por 2. ¿Ya? Aquí estoy, ¿no? En la derivada 1. Como z es 0, esto se hace 0 y me queda más 2 de f. Más 0 más 2 veces f de 1, 2, 0. Y alguien me va a decir, pero profe, nos quedamos varados, pues porque la derivada 1 de f termina dependiendo de f y yo no conozco f de 1, 2, 0. Aquí, ojo. Copiemos de nuevo la ecuación y miren ustedes que este dato pueden sacar del... A veces les daré yo ese dato. A veces encontrarán ese dato. Pero si no encuentran, búsquenlo. Entonces, hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Sí? Olvidémonos un poco de la definición de función implícita. Entendamos más bien el ejemplo donde yo veo que tengo una función f que no le conozco, pero satisface cierta condición. Aquí a esta f sí le conozco y entiendo su relación. Acá, f que depende de 3 variables no le conozco, pero sé que satisface esto. Le puedo despejar un poquito complicado cuando me aparece aquí este exponencial. Ahora, ¿cómo derivo esto con respecto a x? Entendiendo que x y que f dependen de x. Y derivo esto como un producto. Aquí derivo solo esto. Acá derivo obviamente esto de acá. Y no olvidarnos que siempre que derivemos f, nos aparece una derivada parcial por la regla de la cadena. Y aquí tengo la derivada 1. Ahora, quiero esta derivada 1 específicamente en el punto 1, 2, 0. Y reemplazo y me queda aquí 2 por f. Acá me queda 2, acá me queda 0, acá me queda 2 por f. Entonces, miren, menos 2 por f, x por y, z vale 0 y 2 por f. Entonces nosotros decimos, ¿no es cierto? Pero, profe, nos quedamos ahí porque no conocemos el valor de f evaluado en 1, 2. Yo les digo, mentira, sí podemos conocer. Veamos, x vale 1, y vale 2. Veamos cuánto vale f. X vale 1, y vale 2, y aquí tengo f de 1, 2, 0. Menos z vale 0, 0, entonces más f cuadrado de 1, 2, 0, que es el punto donde estoy trabajando. Y esto es igual a 3. Miren que esto... espérense un ratito. Menos 3, 2. Déjenme coger, pero ¿qué hacemos aquí? Déjenme pensar un ratito. Sí, bien está. Sí va a salir. Y me queda, por eso cogí y igual a 2. Sí, está bien, gracias. F cuadrado en 1, 2, 0, que es la incógnita, ¿no es cierto? Esto estoy buscando. Si no les gusta eso, pónganle A cuadrado, ya. Más 2 veces F, 2 veces F en 1, 2, 0. Si no les gusta, pónganle 2A. Y acá a este 3 le pueden pasar restando. Menos 3 igual a 0. Si no les gusta, pónganle menos 3 igual a 0. ¿Ya? Miren ustedes que aquí da lo mismo despejar f cuadrado, que despejar a. Entonces miren ustedes, f de 1, 2, 0 es igual. ¿Cómo factorarían esto? Esto les queda 3 por menos 1, ¿no es cierto? 3 por menos 1, menos 3, 3 menos 1,
2. Es decir, esto le podrían factorar como a menos 3, perdón, más 3 y a menos 1 igual a 0. Entonces los valores son menos 3 y 1. Entonces aquí les va a quedar despejando, no da lo mismo esta parte, ¿no? Quiere decir que esto puede valer 1 o también podría valer menos 3. Entonces, miren, cuando pasa esto, hay algunas situaciones. En este ejercicio yo diría, bueno, habrá que pensar en qué punto quiero hacerlo, en este o en este de acá. En muchos ejercicios este dato a ustedes se les da, es decir, como yo ya me anticipo, yo ya sé que van a salir dos valores. En el ejercicio dice, hallar la derivada 1 de f en el punto 1, 2, 0, sabiendo que f de 1, 2, 0 es igual a tanto. Y yo les doy este valor porque a ustedes les va a salir 2 y no sé cuál van a escoger. O podría también yo decirles, hallar la derivada 1 de f en el punto 2, 1, 2, 0 con cualquier valor posible para f de 1, 2, 0. Entonces algunos escogerán el 1, algunos escogerán el menos 3 y ya está. Pero lo que quiero que ustedes vean es que si ustedes no conocen esto y no se les den el ejercicio, ustedes a través de la ecuación, ustedes pueden sacar justamente el valor de f en ese punto. En este caso, ¿no es cierto?, podemos decir para f de 1, 2, 0 igual a 1, la derivada 1 de f en el punto 1, 2, 0 ha sido igual. Aquí les queda 1, por menos 2 les queda menos 2, acá les queda 2. Como es 1, acá les queda 2, les queda 4. Tenían menos 2 para 4, menos 1/2. Y si quieren también podríamos hacer para f de 1, 2, 0 igual a menos 3, la derivada 1 de f en el punto 1, 2, 0 les quedaría menos 3 por menos 2, acá arriba va 6. Menos 3 por 2, no, sí, menos 3, menos 6, ¿no es cierto? Menos 6 y 2, menos 4. Y arriba tenían 6 para menos 4, eso es menos 3/2. ¿Ya? Listo, y ahí ustedes pueden, ¿no es cierto?, determinar ustedes pueden determinar justamente la derivada de 1, perdón, la derivada 1 de f en un punto específico. ¿Cómo? Ayudándose con esto, ¿no? Ojo. A ustedes miren, la derivada 1 les queda en función de f. La derivada 2 les va a quedar en función de f. La derivada 3 está en función de f. Entonces, el rato que yo quiera calcular la derivada en un punto, me va a quedar en función de f. No nos paremos ahí, no digamos, y ahora no conozco f, entonces el ejercicio se acaba ahí. Ojo, este f que no conocen, ustedes pueden sacar de la ecuación. Si les salen dos valores y yo no les he indicado cuál, ustedes cojan cualquiera. Yo les puedo decir también, si tienen múltiples valores para f, tomen el menor. El menor es menos 3, por ejemplo. O tomen el mayor, 1. O tomen el que ustedes quieran y ustedes decidirán cuál de los dos. Es decir, estas dos respuestas podrían ser válidas. ¿Sí? Ahora alguien puede preguntarse, ya está ahí esto, ¿no? Miren que ustedes podrían calcular aquí también la derivada parcial 3, que ya habíamos calculado, ¿no es cierto? ¿Qué les quedaría aquí? Si f vale 1. E a la 1 sobre, aquí teníamos 2, ¿no es cierto? Este se hacía 0 y aquí nos quedaba 2. Y aquí quedaría e sobre 4. Y si f vale 3, les quedaría aquí e elevado a la menos 3 sobre, aquí de nuevo 2, y aquí les queda menos 6.
Y les queda menos d a la menos 3 sobre 4. Menos 4, ¿no? Este menos es de este 4 de acá. Dependiendo del que ustedes quieran, les va a salir este valor. ¿Sí? Listo. Entonces ustedes tienen ahí estas derivadas. Miren que yo podría de aquí también sacar... antes de eso. Bueno, sí podríamos, ¿no es cierto? Decir, el gradiente de f en el punto 1, 2, 0 es igual a la derivada parcial 1 de f en el punto 1, 2, 0, la derivada parcial 2 de f en el punto 1, 2, 0 y la derivada parcial 3 de f en el punto 1, 2, 0. Esto es igual, ya vimos, ¿no es cierto? Cojamos para f igual a 1, menos 1 medio. Este tendrán que calcular ustedes y el tercero nos salía e sobre 4. Al revés estoy, no. El primero salía e sobre 4 y el último nos salía menos... a ver. Ya me perdí. Estaba bien. E sobre 4 es la tercera componente. E sobre 4. Y la primera componente es la derivada 1, que nos sale menos 1 medio. ¿Ya? Y ahí tienen ustedes, miren, el gradiente de f en un punto. Miren que no le conocen a f. Y a pesar de no conocerle a f, ya conocen su gradiente. ¿Sí? ¿Cómo? Con derivación implícita. ¿Sí? Preguntas, chicos. Una pregunta que ustedes deberían hacerse. Ustedes tomaron ya prepo y en prepo ven algo de funciones. Y una de las cosas que les dicen en prepo es imposible que una función una preimagen tenga dos imágenes, pues. Porque justamente nos va a pasar lo mismo que nos acaba de pasar ahorita. Reemplazo aquí y tengo una imagen es 1, otra imagen es menos 3 y la duda es ¿y cuál cojo? Pues, si tengo dos imágenes. Y miren que para una imagen nos sale un valor, para otra imagen otro valor y empezamos a hacernos bolas porque no sabemos cuál tomar. Es por eso que en muchos ejercicios yo les doy como dato eso. Les digo, bueno, vamos a hacer derivadas parciales sabiendo que la función f evaluada en 1, 2, 0 es 1. Entonces, ustedes se olvidan de hacer este cálculo porque yo ya les digo, les doy este valor. ¿Y por qué les doy? Para no entrar en el conflicto de tener dos. A veces no les doy yo este valor porque sé que el rato que ustedes calculan les sale uno solo. Entonces digo, no, pues no les doy porque el rato les va a salir uno solo y ahí sí ya no hay espacio a confusión. Pero la pregunta que ustedes deberían hacerse es, ¿cómo así f tiene dos imágenes? Perdón, un punto tiene dos imágenes. Lo que pasa es que muchas veces f puede estar dada por ramales, es decir, sea f una función, o sea y, una función de x tal que. Y miren, ustedes tienen x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. De nuevo, y es una función que no le conozco, pero sé que cumple esta relación. El rato que yo dibujo esa relación, me doy cuenta que me sale una circunferencia. Lo cual no, esta circunferencia imposible que es el gráfico de una función. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos hablando. Miren ustedes que esta preimagen tiene una y dos imágenes. Y de nuevo, ¿cómo es posible que una preimagen tenga dos imágenes? Claro, a ustedes les enseñan a cortarle aquí con rectas verticales en prepo, ¿no es cierto? Y les dicen, corten con rectas verticales y si le cortan en más de un punto, eso no es una función. ¿Qué es? La idea es esta, ¿no? Le cortan dos veces aquí, es porque esta preimagen tiene una imagen y tiene dos imágenes. Entonces ustedes van a decir, no, entonces esta y no es una función. No, sí es una función implícita. Lo que pasa es que esta función como tal, así,
no representa una función, pero sí es una función que tiene ramales. A este le puedo yo encontrar el ramal 1, que sería la raíz de 1 menos de x cuadrado, y un ramal 2, que sería la menos raíz de 1 menos x al cuadrado. Y ahora sí tengo, esta sí es una función, esta es la semicircunferencia superior, y esta representa la semicircunferencia inferior. Entonces ustedes van a GeoGebra, esto ya deben haber hecho ustedes en EPO o en cálculo en una variable, ¿no es cierto? Si ustedes dibujan x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, claro, tienen ustedes una circunferencia. Bueno, y si ustedes dibujan, algo pasó, esto se colgó. Vamos de nuevo. Entonces ustedes dibujan x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, ustedes van a decir, no, pero eso no es una función. Y bueno, yo puedo pensar que y sí es una función, pero que está expresada por ramales, y el ramal 1 es 1 menos x al cuadrado, la raíz miren ustedes que ahí tienen la parte positiva de la circunferencia. Y después tienen y es igual a menos la raíz 1 menos x al cuadrado. Y tienen justamente la parte negativa de la raíz. Claro, la raíz negativa, la parte negativa de la función. Y ahí tienen ustedes una función que tiene, miren, dos ramales. Miren ustedes que 0,5 en el ramal azul tiene una imagen por acá arriba. Y 0,5 en el ramal rojo tiene una imagen por acá abajo. ¿Sí? ¿Es y una función? Sí, y es una función implícita que ha tenido dos ramales. Como tal, si le dibujan solo lo verde y yo les digo, ¿es este el gráfico de una función? La respuesta es no. Este verde no es el gráfico de una función, no puede ser el gráfico de una función. Sin embargo, este verde sí puede ser el gráfico de varios ramales de una función implícita. Y justamente la circunferencia es el gráfico de los dos ramales de la función implícita, y los dos ramales vienen dados por las raíces positivas y negativas de 1 menos x al cuadrado. Pero en sí, el gráfico verde no puede ser la gráfica de una función. Conclusión, este gráfico verde no es el gráfico de una función. Sin embargo, este gráfico verde sí es la unión, ¿sí?, del gráfico de dos funciones. De esa manera entiendo yo que aquí me salgan dos imágenes. Entonces quiere decir que en ese punto esta función f tiene dos ramales. Lo mismo podríamos hacer en R3. Ya terminó la clase, chicos. No vamos a hacer nada hoy día, hacemos la próxima semana. Lo mismo podríamos hacer en GeoGebra 3D. Si yo les pongo a ustedes z cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, miren ustedes que tienen un cono, y la pregunta es, ¿este cono puede ser la gráfica de una función? No. ¿Por qué? Porque miren ustedes que el punto 2,2 tiene dos imágenes, pues. El punto 2,2 tiene una imagen acá arriba y tiene una imagen acá abajo. Es decir, si ustedes hacen el cono aquí, el punto 2,2 tiene una imagen por acá arriba y el punto 2,2 tiene una imagen por acá abajo. Entonces, ¿este es el gráfico de un campo escalar? No, porque la misma preimagen tiene dos imágenes. Sin embargo, podría ser lo mismo. Z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, y a esto sacarle la raíz. Y ahí tienen, miren ustedes, la parte superior del cono, la parte positiva. Este sí es el gráfico de un campo, porque aquí el 2,2
Ya me perdí, ¿dónde está el 2,2? Por aquí está el 2,2, ¿no? Aquí el 2,2 tiene una sola imagen. Y lo mismo podrían hacer ustedes con la raíz negativa. Ahí tienen en lila, ¿no es cierto?, la parte negativa del cono. Entonces, de este cono rojo, en sí, ¿es el gráfico de una función de un campo escalar? No. Sin embargo, este cono sí representa dos ramales diferentes de una función implícita, ¿sí? Entonces, estos dos ramales sí son funciones, campos escalares. ¿Ya? Es por eso que pueden salir dos. Y de hecho, ustedes, hay veces que les puede salir tres también, ¿sí? Y bueno, ustedes dibujan, se me ocurre, y al cubo menos y al cuadrado más y menos x igual a 0, no, igual a 1, no, igual a menos 1. Aquí. Ver si logramos. Ahí, por ejemplo. Miren ustedes que esta función, miren ustedes que cuando ponen x cuadrado más y cuadrado igual a 1 le ponen como ecuación. Cuando ponen y igual a cualquier cosa le ponen como función. A y igual a menos raíz también le ponen como función g, pero de nuevo cuando ponen y al cubo menos y cuadrado menos y menos x igual a menos 1 le pone GeoGebra como ecuación. Y es que claro, este no es el gráfico de una función, insisto. Inclusive GeoGebra no le reconoce, ¿no es cierto?, como función. Y nos dice, bueno, entonces la que acaba de escribir simplemente es una expresión, es una ecuación. Lo que sí quiero que vean es que yo a esta le podría dividir en tres ramales. Miren ustedes, del un ramal más o menos, claro, aquí miren, ustedes le cortan y tienen tres imágenes. Para el 1 tienen una imagen que sería el 0, tienen una imagen acá arriba, tienen una imagen acá abajo. Si ustedes le cortan aquí, tienen una imagen, tienen dos imágenes, tienen tres imágenes. Lo que pasa es que a este se le podría dividir en tres ramales. Un ramal sería este. El otro ramal sería más o menos este. Y el otro ramal sería el que está acá abajo. Ahora sí, si nosotros lograríamos despejar de aquí y tres veces como hicimos aquí, ¿no? X al cuadrado más y cuadrado igual a 1 y despejamos y. Si acá podríamos sacar igual las tres raíces de este de aquí, porque este de aquí tiene tres raíces, ¿no es cierto? Y al cubo. Si podríamos sacar las tres raíces, el un ramal sería este. Este rojo, este sí es el gráfico de una función. Este azul también es el gráfico de una función. Este verde es el gráfico de una función. Conclusión. Este lila no es el gráfico de una función, sin embargo, este lila sí presenta los tres ramales de una función implícita. Y los tres ramales son funciones. Ya es por eso que a veces ustedes dicen, bueno, voy a buscar la imagen de 1, 1 y les dicen, este ramal la imagen es esta, en este ramal la imagen es esta, y en el ramal de abajo la imagen es esta. Entonces, en los tres ramales tiene tres imágenes distintas. Preguntas hasta ahí. Profe, Dime. bueno, ya es una preguntita pequeña. Dime. La notación de 1F es lo mismo que F sub X. Sí, por notación podríamos, ¿no es cierto?, nosotros tomar algunas cosas, es decir, podríamos pensar, ¿no es cierto?, que la derivada parcial de f con respecto a x es la derivada parcial 1 de f, es f sub x, pero aquí f sub x podría presentarnos dudas, porque f sub x podría ser entendido también como la componente x de f. Pero no estamos usando nosotros para la componente 1, no estoy utilizando f sub x, para la componente 1 estoy usando f sub 1. Entonces, sí, la derivada f sub x le podemos entender como la derivada de f con respecto a x. Y si f tiene tres componentes,
A estas les vamos a llamar F1, F2 y F3. Entonces, F sub 1 sí representa la primera componente. F sub X, la derivada parcial con respecto a X. ¿Alguna otra cosa, chicos? Gracias, profe. Sí, profe, una pregunta. Cuando no existe una derivada parcial en algún punto, no existe el gradiente. Correcto, claro. Si el gradiente tiene 5 componentes y de las 5, 4 existen y una no, no hay gradiente. Entonces, ese sería un criterio para seleccionar digamos, nuestro valor. Como en antes, digamos, en el ejemplo sacamos f de 1, 2 y 0, salían dos valores. Con el uno existe y con el otro no. Es que no sabemos si con el 1 no existe. En este caso, con los dos existía. ¿O con cuál no existía? Con el 1. Con el 1 sí existía el gradiente. ¿Por qué no existía el gradiente con el...? Con respecto a y. Ah, es que tú le calculaste. Ujú. Ah, bueno, si ya le Sí. calculaste, claro. Si el gradiente, sí, correcto, ¿no es cierto? Si el gradiente, o sea, si la derivada con respecto a y no existe en 1, quiere decir que no hay el gradiente de f no hay el gradiente de f en el punto 1, 2, 0 con esa imagen. Correcto. Oye, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sin embargo, si yo te diría, no importa, calcula con esa imagen, la respuesta sería el gradiente no existe. Nada más. La derivada parcial 1 sí existe, la derivada parcial 3 sí existe, pero la 2 no existe y por ende el gradiente no existe. Esa sería la respuesta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si tienen preguntas me escriben por Teams, yo estoy pendiente de responder. Cualquier cosa sobre las evaluaciones ya hablamos la próxima semana. Nos vemos el día martes. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Gracias por su tiempo. Chao, chao. Sí, que les vaya bien. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, chicos. Gracias. Chao, chao. Que les vaya bien. Gracias. Chao.